Flashback pasado, época desconocida. Pues bien, en esa época simplemente me había desaparecido, sin dejar rastro ni había razón para yo haberme desaparecido, sí. Y simplemente fue que me desaparecí, pero yo no sé por qué me desaparecí. No hice nada de las cosas que quería realizar, no pude realizar nada. Eso fue lo que pasó en esa época. Y sí, fue porque no fue un asesinato, fue porque me había quitado la vida en esa época. Era un estudiante normal, sí. Y fue por que había terminado con alguien. Por eso esa persona nunca había aparecido. Pero eso fue en esa época. Estaba viviendo otra cosa en esa época. Sí. Y en esa época estaba realizando cosas y sí perdí algo. Sí, no me sentí bastante bien de lo que había realizado, porque había hecho algo en contra de mi vida, sí. Y también estaba concientizando algo después de eso, sí. O sea, lo que hizo la persona fue dejarme plantada ahí y me engañó simplemente. Eso fue lo que pasó en esa época. Por eso esa no fue la razón por la cual cometí el suicidio o me quité la vida. No fue por eso, fue por otras cosas. Sí, pero eso estaba adentro de todo el asunto, sí. Sí, me había perdido en ciertas cosas, sí, pero la época y las personas, el ambiente y todo, el cuerpo en el cual estaba, no recuerdo en cuál cuerpo, pero no era ese. Sí, pero estaba en otro cuerpo, exactamente, y en otra época y todo, pero sí tengo el flashback en mi memoria, sí. Eso fue lo que ocurrió en esa época. Sí, la familia estaba disgustada, había problemas familiares en el ambiente, en todo aspecto, problemas en el lugar de estudio, problemas en todos lados, presión social y todo. Encima de mí, por la simple razón del muchacho, pero realmente yo no tuve la culpa de que el muchacho haya hecho eso. Sí. Pues bien, en esa época desconocida del pasado, el muchacho salía a escondidas con una persona específica y obviamente yo lo sabía todo. Entonces comenzó a engañarme poniéndome en esos espacios así, sí. Pero yo solamente estoy viajando al pasado realmente. Sí, sí. El muchacho pensó que yo era una tonta, pero obviamente yo sabía todo lo que estaba pasando. Y simplemente dejé que me engañara, pero yo lo sabía. Sí, por eso mismo. Y no tengo la culpa de nada de lo que el muchacho estaba haciendo por ahí a escondidas, sí. Pues en esa época el muchacho lo que se hacía era que se reía de mí a mis espaldas, sí, pero yo lo sabía totalmente, nada. Dejé que el idiota se fuera con las intenciones, sí. Cuando ocurrió eso en esa época, la cual estoy recordando, sí, la gente no se lo podía creer porque obviamente como una chica con tantos talentos y tantas virtudes y tantas cosas buenas de una familia pudiente, sin problemas económicos, mentales, ni físicos, ni de salud, ni de nada, y la vida prácticamente perfecta con todas las oportunidades, se quitó la vida por una simple razón. Sí, la gente no se podía creer eso. ¿Por qué razón una muchacha tan joven y con esa corta edad que tiene o tenía en esa época? Porque no es la época de ahora, simplemente estoy recordando una época del pasado, porque ahora yo estoy totalmente bien. ¿Cómo esa joven se quitó la vida por una razón? Una razón. Alguien le provocó eso. Entonces esa es la razón por la cual estoy indagando ahora mismo, investigando en esos flashbacks. Pero que no son los de ahí, los del lugar ni del área. No son esos, son unos flashbacks, exactamente. Por una razón fue que ella se quitó la vida, pero no se sabe por qué, qué fue lo que le provocó eso. Pero sí, una persona que ni siquiera se metía con nadie, eso es bastante extraño, la verdad, pero sí, fue por algo. Entonces, sí, dándole para atrás a todos esos flashbacks, me voy a dar cuenta qué fue lo que hizo que esa persona específica hiciera eso.
Pues bien, en todo lo que había visto, en todos los flashbacks, me di cuenta que la persona había realizado eso por muchísimas razones. Y la primera fue por la presión o el muchacho y todo lo que estaba involucrado en esa área específica. Esa persona cometió eso por esa razón. O sea, no en el ambiente actual, no, en esa época, sí, por esa razón. Pero hay algo más que no era solamente el muchacho, había algo en ella que también hizo que hiciera eso. Ella había realizado eso porque tenía acoso, sufría de acoso por parte de los compañeros. Y ella venía de una familia cristiana, por eso fue que cometió el suicidio, porque era cristiana. Y el muchacho que la traicionó no lo era, por eso fue que ella cometió el suicidio. Se sentía como una basura. En esa época del pasado, sí. Si era esa época, ella era adolescente, estaba en otro cuerpo, su cuerpo no era así, ni sus ojos, ni su cabello, nada, todo era diferente. Sí, y era una simple adolescente, sí, en esa época. Y cada vez que pasan por ahí se siente un dolor, es por eso, sí. Sí, era esa época. Pues bien, con el flashback en la memoria, pero nací en el 2004, febrero. Otra época, que es la época presente, la cual estoy viviendo. Que estoy grabando los capítulos a diario, sí, eso mismo. Pues en esta época presente, la cual estoy viviendo, existe algo que me atormenta. Entonces tuve la idea de realizar los capítulos para saber qué era lo que me estaba atormentando el alma, porque era el alma que me estaba atormentando, sí. Y en esta época, nada relacionado con lo que va pasando en el pasado, nada relacionado. O sea, simplemente fue para yo saber por qué había cometido eso, porque yo no sabía. Nada relacionado con eso. De hecho, iba al gimnasio, salía normal a las tiendas, cosas así. Y estaba recolectando las pistas de la cosa que me estaba atormentando. Sí, pero no estaba nada relacionado con lo que había hecho antes. Nada. Sí. Y andaba sola, pero esta vez venía acompañada de ciertas cosas como refuerzo económico. Y aparte de eso, no estaba en el mismo cuerpo ni estaba viviendo las mismas cosas. Simplemente estaba recolectando las pistas y todavía lo sigo haciendo, recolectando las pistas de lo que me estaba pasando en esa época, sí. Y había terminado los estudios, no era lo que había sido en el pasado, o sea que todo fue totalmente diferente. Sí. Y voy a ese parque siempre porque estoy buscando unas pistas, simplemente. Voy de vacaciones y todo está como más tranquilo. En mi vida sí, pero hay algo que me está atormentando que viene a futuro y eso es lo que estoy haciendo con recolectar todos los días todos esos capítulos, exactamente. Mientras tanto, en el presente, no, los chicos no se me acercan, no se me acercan por cuestiones que sé del pasado, pero los de por aquí no saben ninguno, lo saben por los capítulos, y sí, y por muchas cosas. Pero cada día he ido avanzando en cuanto a la recolección de las pistas dentro de los capítulos, sí, pero sí. No, nada relacionado, nada relacionado, nada relacionado, en serio, nada relacionado. O sea, estoy en otro cuerpo, realizo otra clase de cosas, sí, o sea, todo diferente, que en esa época yo no hacía nada de eso. Y había nacido en otra fecha, y en otro, sí, y en otro lugar, y en otra, todo, nada de eso, exactamente. Totalmente diferente. En esta época la autoestima más alta, soy una persona más fuerte, sí. En esta época sí. O sea que a pesar de las cosas que estén pasando en el ambiente alrededor, como los chicos que me dejan sola en los lugares y cosas así,
no me hacen nada porque estoy recolectando las pistas. O sea, estoy concentrada recolectando las pistas, nada más, por eso mismo. Así que sí, voy a seguir recolectando las pistas porque me faltan algunas cosas aún. Nada, si en esa época del pasado tenía una religión, en esta época no creía en nada, exceptuando que practicaba ocultismo, sí. O sea, todo lo contrario, exactamente. O sea, partiendo desde la fecha de nacimiento, sí. Sí, así es. Entonces, en esta época del presente, lo que a mí más me da sorpresa es que el muchacho del pasado por el cual había pasado eso es cristiano en esta época y yo no lo soy. Pero partiendo de la fecha de nacimiento, yo crecí y todo. Pero que ustedes no entienden, mira eso, del pasado, mira, las almas se meten a otro cuerpo, que sí. Entonces en esta época lo que yo estoy tratando es de evitar eso, exactamente. Por eso mismo. Sí, por un problema que tuve en uno de los centros educativos, yo me salí. Y cuando me inscribí al otro, exactamente, me encontré con algo en esa época, pero no fue en el lugar donde estaba, sino en esa época me encontré con algo. Y cuando me encontré con eso me dio escalofríos porque exactamente era del pasado, sí. Pero que eso fue lo que más me asustó. Y entonces en esta época lo que yo estoy tratando de hacer es de evitar esa situación otra vez, exactamente. Entonces lo que estoy viviendo en esta época es otra cosa. Exactamente, como el muchacho que me mandaron a sacar del supermercado por culpa de un muchacho. Exactamente, y ese muchacho es reconocido. Bueno, y toda esa cosa. Todo lo que está pasando en el presente y también evitando lo que está pasando en el pasado. Exactamente. Y estoy sola aún en el presente. Sí, pero estoy evitando lo del pasado. Sí. Y en el presente sí he tenido ataques interiores, pero los estoy evitando porque lo sé. Sí, pero ya en el presente por lo menos estoy más tranquila porque sé lo del pasado, pero aún en el presente tengo que enfrentar las cosas del presente, exactamente. Como lo del muchacho que me sacó del supermercado, que puedo entrar pero no puedo. Y no es el seguridad. Entonces, esa situación del muchacho del supermercado la ando evitando también. Pero no solamente por el muchacho del supermercado, ¿no? Por otras cosas. Sí. Sí. Y lo que recolecto las pistas, exactamente. Esta vez estoy en otro cuerpo y me veo totalmente diferente. Y mi personalidad y todo es totalmente diferente a partir de la fecha de nacimiento. O sea que sí. Y estoy evitando lo del muchacho del supermercado, pero no el guardia, no. Algo que me está pasando lo estoy evitando totalmente en el presente. Y me dejan en la casa sola. A veces estoy en la casa y las puertas están abiertas, o sea, que lo que ellos quieren hacer es lo mismo del pasado, pero yo lo sé ya, por eso lo estoy evitando. Sí, en esta época soy una persona exactamente. Y en esta época, sí, pertenezco a una... Exactamente. No, que no voy a explicar eso tampoco, pero sí. Y es eso del pasado lo que estoy evitando, por eso salgo por ahí a hacer eso. Sí, de hecho, yo sé cuáles son las cosas que yo consumí en el pasado y cuáles son las cosas que yo consumo en el presente. Pero es evitando lo del pasado, porque en esta época quieren hacerme lo mismo. Pero ya yo lo sé. Entonces tengo que hacer eso a diario, sí. Para recolectar todas las pistas que me faltan dentro de mi ámbito de mi vida completa en esta época, sí. Sí.
en esta época hay algo que me está afectando y sí, es eso, que yo lo sé. Y que lo he ido enfrentando en esta época, pero tengo que hacer eso a diario porque sé que probablemente venga algo a futuro, pero sí, es eso. Sí, en esta época estoy algo enferma, comencé en el primer capítulo, sí. Así que estoy pendiente a eso también, porque lo estoy observando, eso también lo tengo pendiente, exactamente. Sí. O sea que yo estoy pendiente a todo eso, a pesar de todo, por lo que pasó anteriormente en el pasado. En otra fecha, que no lo sé, simplemente. En la época anterior existían cosas que no hacía, y en esta época existen cosas que sí las estoy haciendo. Sí, pero lo que estoy evitando en esta época presente es lo del pasado y lo que está pasando en esta época también. Sí, que es prácticamente lo mismo del pasado, lo que quiere pasar en el presente. Pero yo lo sé, ya lo estoy evitando. En esta época del presente siempre he estado sola o soltera, nunca he tenido pareja. Y lo que me están haciendo la vida imposible son esos individuos, sí. Sí, en esta época es diferente, sí. Pero ya yo lo sé, pero por eso mismo lo estoy evitando de muchas formas. Sí, 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 no, no. Han buscado todo, me han quitado cosas, todo, pero yo lo sé ya yo lo sé. Por eso mismo, y tengo que hacer esos capítulos a diario porque tengo que continuar avanzando. Y en esta época no tengo sentimientos suicidas, solamente tengo depresión y ya, o sea que he podido avanzar más rápido. Sí, simplemente estoy enferma, simplemente. Así que sí, he ido avanzando lo más rápido posible, sí. Para esta época pienso irme de vacaciones y hacer una vida completamente normal como la estoy haciendo. Y existen lugares que me los prohibieron por lo mismo del pasado, pero eso fue en otra fecha y en otra época, sí, pero por eso mismo. Y sí, ahora sé cómo van las cosas. Pero sí, es por eso. Lo que estoy enfrentando es diferente en esta época. Pero tengo que hacer los capítulos porque así me voy dando cuenta de que podría llegar a futuro en esta época.